regreso para ahora sí darle la bienvenida a Moisés Llorens para seguir platicando de este Barcelona, de la Copa del Rey, de la lesión de Rafinha y la presidencia del club. Bienvenido, Moy, pero antes de meternos con el estatus de Rafinha y si estará listo para enfrentar al Atlético, quiero que me contestes la misma pregunta que les hacía en el escritorio hace un momento. ¿Está más obligado el Barça que el Atlético en esta Copa del Rey? ¿Cómo estás? Hola Pilar, saludos a Barak, a Carolina, a José, a todos los compañeros, a toda la audiencia a las de la noche en Barcelona. No, yo creo que evidentemente el Barça está obligado a ganar porque es el actual campeón de la Copa y porque tiene un objetivo claro en la temporada, que es tratar mínimo de repetir el triplete de títulos domésticos, Liga, Copa y Supercopa. La Supercopa ya la tiene, ya se la ganó el Real Madrid en enero en Arabia. Pero el Atlético de Madrid también está muy obligado a levantar un título. El Cholo Simeone lleva 14 años en la institución. Es verdad que ha ganado 2 ligas, que también ha ganado alguna copa, pero la inversión que hizo el pasado verano el Club Atlético de Madrid, más todo lo que ya había realizado en el pasado, pues lógicamente también no solo obliga al Barça a ganar, sino que el Atlético de Madrid también tiene que decir muchísimas cosas en esta semifinal o en este torneo de la Copa del Rey. Sí, la reedición, además de lo que sucedió en semifinales el año pasado, tienen la espinita todavía ahí clavada en el corazón. Pero un punto muy importante, Moy, es de si van a poder contar o no con Rafinha. ¿Cómo va la evolución del jugador brasileño? Bueno, con Rafinha Hansi Flick está disgustado, ya lo dijo la semana pasada, porque da la sensación de que, al igual que con otros futbolistas han sabido tener más paciencia para ponerse a punto y no recaer posteriormente de las lesiones musculares, que son tan traicioneras, con Rafinha ha pasado 2 veces que ha corrido más de lo que le tocaba. Recordemos que la primera lesión del curso se la hace en Oviedo, se tiene que retirar mediado la segunda parte. Esa dolencia le pone en duda para el clásico del mes de octubre. Parecía, o él indicaba que creía que iba a poder estar en aquel partido, y 2 días antes de viajar a Madrid se lastimó y tuvo que parar otro mes, es decir, estuvo 2 meses parado. Ahí tomó nota Hansi Flick, que se da cuenta que ahora con Rafinha pasó lo mismo. Esa ansiedad por querer volver antes de tiempo, pues le provocó en el partido ante el Elche una sobrecarga en la pierna derecha. Esa sobrecarga se ha derivado en una pequeña lesión y parecía que iba a poder estar, pero por la información que maneja ESPN va a ser muy complicado que pueda participar en el partido del próximo jueves. Mañana hay sesión de entrenamiento, la última, la previa a la ida de semifinales de Copa, y veremos qué es lo que pasa, pero por lo que nos cuentan desde dentro del vestuario, va a ser muy complicado que Rafinha esté en plenas condiciones para poder disputar ese partido. Muy, y su lugar sí o sí para Rashford, ¿no? Que entiendo que tiene muy contento a Flick. Sí, Marcus Rashford, que está cumplimentando una muy buena temporada, lleva 10 goles en el curso, es uno de los 6 goleadores del Barça con 10 goles o más en la presente temporada. También es un futbolista que ha asimilado muy bien el rol de pasador, tiene una muy buena cifra de asistencias. Está demostrando, se ha destapado como un buen pateador de tiros libres, y yo creo que Marcus Rashford va a jugar por el perfil izquierdo, Lamine Yamal por el derecho, y la punta va a ser para Ferran, que no jugó de titular el último partido de Liga ante el Mallorca, porque Hansi Flick reservó esa opción teniendo en cuenta lo agradecido que es Ferran con la presión ante el rival, y eso evidentemente favorece mucho a la idea futbolística de Hansi Flick. Termina ganando el Barcelona contra el Mallorca, 3-0, ya sin Rafinha, pero este es un partido distinto, es unas semifinales en Copa contra el Atlético. ¿Qué tanto pierde el Barça sin Rafinha para este encuentro? Pierde regularmente gol, pierde intensidad. Depende, obviamente, de factores de un partido. Puede ser que no le extrañe el Barcelona para nada, como en varios de los partidos anteriores, pero en un encuentro en el que las cosas vengan torcidas, donde el rival sea competitivo, donde necesites a alguien que irradie esa energía que contagia a sus compañeros, como hace Rafinha, lo echas de menos. Y en un partido de alta exigencia, como será solamente el de Atlético de Madrid, el Barcelona, si tiene el viento a favor desde el inicio, quizás no extrañe tanto a Rafinha. Pero sería sorprendente, ¿no? En esos partidos el viento no suele estar a favor, menos en condición de visitante.
Y ahí Rafinha es un jugador de los pocos que no se dejan llevar por el viento. Es decir, si el viento está en contra, lo enfrenta y contagia a sus compañeros y eso no lo va a tener. Tú hace un momento hablabas de la competitividad a la interna del Real Madrid y en estos momentos, cuando hay lesiones así, pues también hay quien se emociona por tener esos minutos en el Barcelona, ¿no? Es realmente una oportunidad a sabiendas de que, pase lo que pase, Rafinha va a tener esa posición. Sí, es una oportunidad en un partido puntual, pero Rafinha en condiciones físicas, titular siempre, por los motivos que ya explicaba Barack, además de los goles, las asistencias, es un tipo que lidera con el ejemplo. El Barcelona de Hansi Flick, una de sus principales virtudes es la presión que hace en cancha contraria. Y Rafinha es el primero en defender. Y cuando Rafinha está como perro de presa, eso contagia a Lamine Yamal, a Ferran, contagia al resto. Por eso Hansi Flick desde la temporada pasada le dio el gafete de capitán. Confía mucho en él. Lo empoderó, lo responsabilizó y Rafinha lo único que ha hecho es responder sin demeritar la buena temporada de Rashford, pero hay una distancia enorme entre Rafinha y el futbolista inglés. Ahora, Moy, otra de las novedades del fin de semana, o de este inicio de semana, fue la dimisión de Joan Laporta como presidente para postularse dentro de las elecciones el próximo 15 de marzo. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder, pero pensando en el proyecto actual, en Hansi Flick y el trabajo que está haciendo, ¿cuánto depende de la continuidad de Joan Laporta que siga Hansi Flick? Bueno, al final el aterrizaje de Hansi Flick en el Barça fue una apuesta personal de Joan Laporta a través de Rangnick, del técnico austríaco que en su día fue director deportivo del Manchester United y también fue entrenador del conjunto inglés. Laporta tenía en ese momento la idea de que Jürgen Klopp fuese el técnico del Barça y que Rangnick fuese el director deportivo. Rangnick al final no aceptó, pero sí que actuó como colaborador externo de Laporta y ahí le recomendó la figura de Hansi Flick. Y lógicamente Flick ha caído de pie en Barcelona. Flick es un técnico que ha entrado muy bien a los aficionados, sabe manejar muy bien la plantilla y evidentemente va de la mano. Hansi Flick va de la mano de Joan Laporta y Struch, el presidente del Barça, el cual, como tú bien dices, dimite porque el próximo día 15 hay elecciones. Si ganase las elecciones o el presidente que gane las elecciones no va a tomar el mando hasta el próximo día 1 de julio, es decir, va a tener que pasar, acabar la temporada y a partir del 1 de julio ya comenzarían a contar esos años. Si no ganase Laporta, que yo creo que es algo que no va a pasar, yo creo que Laporta va a ganar y además muy holgado, veríamos qué es lo que sucede con Hansi Flick. Los compañeros del diario Marca hablaban de que iba a dimitir. Yo lo veo muy atrevido decir que va a dimitir. Ahora sí que entendería que Hansi Flick, si no ganase Laporta, pensase en qué hacer en su futuro. Pero por lo que tenemos entendido, su familia está muy contenta en Barcelona, él está muy contento en el Barça, también en la ciudad, se siente muy a gusto, pero es verdad que él aterriza con Joan Laporta y que evidentemente si no ganase Laporta, que insisto, creo que va a ser algo imposible, podría meditar su futuro, pero no hay nada en claro en todo eso. Sí, me imagino que debe ser una carta también a favor de la campaña de Joan Laporta, el saber que se mantenga este proyecto en el Barcelona para lo que viene después del término de la temporada. Y otra de las cosas que dejó listas Joan Laporta antes de estas elecciones y antes de esta dimisión fue justamente hacer oficial su desvinculación con la Superliga. Ya no más se había especulado, habíamos hablado un montón, pero no se había dado oficialmente un comunicado, lo hicieron el fin de semana y incluso él se había ofrecido en alguna ocasión, si no me equivoco, Moy, a ser como de intermediario, ¿no? Para que la UEFA, para que el Real Madrid y para que toda la gente estuviera bien, pero después de la ruptura con Florentino no va más esta idea. ¿Cómo van las cosas? No, es un tema muerto. Es un tema liquidado, es un tema que arranca Bartomeu, lo de la Superliga, que hereda Laporta, que Laporta de entrada sí que le hace palmas a la situación o al proyecto, pero se va dando cuenta de que no va a ningún lado estar con Florentino en esa batalla cuando están solos y están enfrentados a la UEFA y a la ECA. Es decir, arranca la última legislatura de Joan Laporta, que está a punto de acabar, con Florentino al lado y enfrentado a la ECA y a la UEFA, y va a acabar enfrentado a Florentino y con Laporta en la ECA
y en la UEFA. Al final todo es política, evidentemente hace el anuncio justo en precampaña electoral para tomar más fuerza, teniendo en cuenta que el Real Madrid, pues con las pataletas constantes e insistentes que tienen, aún sabiendo que no hay nada con el caso Negreira, quieren hacer mucho ruido y ahí, dada la situación, yo te etiquetaría que de dramática futbolísticamente que está viviendo el Real Madrid, Florentino Pérez aprovechó en la última asamblea de compromisarios del Real Madrid para decir que el Madrid tenía que atacar mucho más a través del caso Negreira al Barça para, evidentemente, no hablar de todo el problema, toda la problemática futbolística que tienen. Laporta creo que ha dado el paso razonable dada la situación que se vivía con la Superliga y, lógicamente, ha sido un bien queda con todos los socios y aficionados del Barça. Se ve a Laporta uniéndose otra vez a la UEFA, a la Asociación de Clubes, mientras que Florentino se va quedando solo. Ambos midiéndolos como presidentes, a uno le ayuda, al otro le perjudica lo que acaba de pasar. Sí, a ver, la Superliga ya estaba muerta. Particularmente me parecía un gran proyecto, pero Florentino Pérez se equivocó en la presentación, en cómo la comunicó. Le faltó ser un poco más profesional a la hora de presentar este proyecto. Segundo, lo que dice Moisés, hoy Florentino Pérez habla del caso Negreira porque Laporta y el Barcelona oficialmente se han bajado de la Superliga. Lo del caso Negreira, ya llevamos 3 años con este caso y Florentino Pérez no había sido tan vocal, no había sido tan explícito De en hecho, la fue crítica. criticado por no... Exactamente. O es el huevo la gallina. Laporta deja a Florentino y mientras no lo dejaba era para que Florentino no hablara de Negreira. También. Claro. Eso es hilar más fino, pero tiene sentido. Que así como se puede interpretar, es el huevo la gallina, Moy. Que Florentino Pérez y Joan Laporta estuvieron juntos y mientras estuvieron juntos ese proyecto que no iba a ningún lado, llamado Superliga, entonces Laporta se aseguraba que Florentino Pérez no tocara el tema Negreira y justo ahora que Laporta ya no está, curiosamente 3 años después, Florentino toca el tema Claro, Negreira. Ambos... Tú te mantienes conmigo Claro. en mi Superliga y yo no toco este tema. Es un ganar-ganar. Yo me quedo contigo, Laporta así no... utilizó a Florentino. Pues, claro, Mutuamente. mientras estamos juntos, no vas a hablar de Negreira. A mí me conviene que en estos 3 años no me desestabilices hablando de Negreira. Oye, tiene mucha lógica, Moy. Tiene mucha lógica, evidentemente. Es lo mismo mirarlo de un lado que mirarlo del otro. Es decir, al final la verdad la saben ellos. Yo creo que Laporta se desliga de la Superliga porque sabe que es un proyecto muerto y creo Hace 3 años era que un proyecto muerto. Hace 3 años le prometían miles de millones de euros. Y dada la situación económica que tenía el Barça, pues era un sitio en el cual un clavo al que agarrarte. Partamos de esa base. Y luego... yo creo que Laporta está muy tranquilo con el caso Negreira, pues porque sabe que no van a poder encontrar en ningún caso un intento, no van a encontrar ninguna prueba ni ninguna compra por parte de un árbitro. Por cierto, ayer por la noche Gerard López, ex técnico del Barça y ex técnico del Barça B y exfutbolista del Barça, explicaba en Onda Cero que él sí que había recibido informes, por primera vez, yo no recuerdo haberlo escuchado a nadie decir que había recibido los informes hechos por el hijo de Enríquez Negreira que le habían sido muy útiles, es decir, le pone un poco de luz a la situación. Bueno, Barak, escúchame, yo te digo La credibilidad de Gerard López, Hombre, por tampoco. favor. ¿De quién estamos hablando? Hombre, Por pero escúchame, ¿tú conoces mucho a Gerard López o no? A ver, conozco lo suficiente para no darle la menor credibilidad a lo que estoy escuchando. Digo, eso- Bueno, Cero. pero ¿por qué no puede tener credibilidad? Porque está pronunciándose cuántos años después y es el primero en pronunciarse sobre unos informes arbitrales que define como muy útiles. O sea, ¿qué me estás diciendo? Sí, pero Y a lo que los cobró cada Barak, también se está diciendo desde hace 3 años que el Barça ha comprado árbitros y no se ha podido No, demostrar. comprar y árbitros esa teoría no. vale y la otra no. Comprar árbitros sí, es una cosa. Hemos dicho... A ver, comprar Sí. árbitros no, pagar. Corrupción deportiva. Pagarle a un responsable. Hay una diferencia entre comprar árbitros y pagarle un sueldo a alguien que toma decisiones dentro del gremio arbitral. Es condicionar, es contrarrestar fuerzas políticas.
pagarle el sueldo no, pagarle una factura oficial, es decir, una factura en A, no en B, no en negro. Estás Pagarle una defendiendo factura, no, escúchame. lo indefendible. No, yo no estoy. No, yo estoy Pues eso defendiendo lo que he defendido desde el primer día. Que el gran perjudicado, mientras no se demuestre lo contrario a día de hoy, es el socio del Barça que le han desaparecido 8 millones de euros. Eso desde el primer día. El mismo socio que va a votar como borrego 90% por Laporta. Bueno, pero como borrego, como tendrá borrego. su manera de interpretar pero ¿por qué como borrego? Las palabras de Gerard qué? Contra unas de Luis Enrique y compañía que dijeron que nunca vieron esos archivos, que nunca vieron esos estudios, pues, que nunca vieron... No, pero Ya. yo entiendo el punto de Moy. Eso es el verdad. punto de Moy es que el Contrapesar. mejor Barcelona adjudicarle ayudas arbitrales es muy injusto. Yo creo que aquí hay que apuntar, y no nos podemos hacer los locos, a que se utilizó probablemente, nadie puede poner las manos al fuego, para desvirtuar fondos del Barcelona. Y yo creo que ahí es que tiene que ir la conversación. Sí, ¿Y los vas a hay- desvirtuar pagándole a un árbitro? Es la manera más estúpida que he oído de desvirtuar fondos. No, yo te digo que te pago... desvirtuarlos en pagos de lavandería. No, yo te digo que te pago $1 millón de Pero no lo dólares haces y al, no lo... al jefe del arbitraje. Bueno, con eso es el que tiene la confianza. Yo lo que sí que creo es que yo lo que creo, Pilar, para acabar, es que Sí. todo aquello sirvió para, evidentemente, o blanquear dinero de alguna manera o desviar dinero, Es lo o que alguien ha dice metido Caro, mano en ujú. la caja fuerte. Eso es así, Totalmente. ni más ni menos. Dice Y, Moy por cierto, que José, al las final, víctimas son los socios del Barça. Si hubiese sido al revés, si el Real Madrid le hubiese pagado al vicepresidente de árbitros, ya me imagino la narrativa de muchos, ¿eh? O sea, por favor. Lo hizo muchos años, ¿eh? Pero Lo hizo escúchame, décadas. pero escúchame, José. Depende del cristal José, con el que se escúchame mire. una cosa. Rápido, Moy, porque no tenemos tanto tiempo. No hace falta que paguen. Los otros no hace falta que paguen. Y por Ahí cierto, está, José, ahí otra está. cosa. Otra cosa, José. Al final no vas con la apuesta para adelante, ¿verdad? Aquella apuesta que me dijiste. ¿Sabéis que hay un chico que dice que si el United ganaba 5 partidos se cortaba el pelo? Y que está después de 5 años, después de Sí, mucho sí. tiempo sin Va a haberse seguir cortado esperando, el pelo. va a Dice seguir José, esperando. Me dijo José el otro día que él, hasta que el Madrid no ganase un triplete, Liga, Copa y Champions, no iba a pelarse. No, yo no Pues aposté no le eso. queda aún. Bueno, Es pues no le mentira, queda yo no aún. aposté eso. Que tengáis buena noche no aposté todos. eso. Yo soy un Que hombre vaya de muy bien. palabra, Moy. Si Vamos hubiese a ver. apostado, lo sostengo, pero no. A ver si se, ¿Cómo- a ver si se cómo- convence Adiós, José José. Valle. Como Laporte está Para una vez que escuchando Adiós, la está José. escribiendo, déjalo irse ya. Adiós, José. Moisés Llorens. Con lo difícil Chao, que es que se despida. Gracias. Es martes y hay muchísima información junto a Caro de las Alas, José del Valle, Barak Feber, lo saluda Pilar Pérez y yo ya me froto las manos para ver esas semifinales de Copa del Rey porque vuelve a poner cara a cara además a dos equipos que se vieron la temporada pasada y que tuvieron una eliminatoria intensa como el Barcelona contra el Atlético. Y porque la impresión es que, uno, la vida del Cholo Simeone depende de este partido, o por lo menos de esta serie, y dos, la duda de qué Atlético vamos a ver, si el del Betis en la Copa del Rey o el del fin de semana pasado, ante el Betis también. Bueno, tuvo ese tropiezo importante en partido que además venía consecutivo. Es como que todo lo que había pasado en ese 5-0 se les olvidó para perder por la mínima en la jornada. La invitación para que no se pierda el Athletic Club frente a la Real Sociedad este miércoles 11 de enero en la otra semifinal. Y bueno, el Atlético de Madrid frente a la Barcelona a las 3 p.m. del Este a través de ESPN Plus. Y vamos a arrancar con preguntas al Chile. Porque se vuelven a ver las caras, Barcelona, Atlético de Madrid, el Barça campeón defensor, todavía con Rafinha en duda. Barak, al Chile, ¿el Barça está más obligado que el Atlético a ganar la Copa del Rey? No, al Chile no, porque el Barça tiene crédito suficiente y Hansi Flick en particular. No sería claramente una buena noticia, pero aunque sea favorito el Barcelona, eso no le obliga. Generalmente el favorito, ¿no? Por definición, tendría que ser el más obligado. En este caso, por la situación de la que ya nos habla Caro y que todo el mundo tenemos claro en torno a Cholo Simeone, la Liga la perdió o terminó de perderla el fin de semana y la Copa del Rey le va a salvar o no. Entonces, el Barça está obligado, sí, pero está menos obligado que el Atlético. Pero es el campeón defensor y tampoco es que haya dado las mejores sensaciones esta temporada. ¿El Barcelona? ¿Sí?
El Barcelona a mí me deja muy buenas sensaciones. O sea, colectivamente buenas, es un equipo que ok. juega muy bien. Incluso perdiendo, como fue la derrota contra la Real Sociedad, un partido que no mereció perder. 5 pelotas en los postes. Remiro, el guardameta de la Real, la figura del partido. Un equipo que genera muchísimas oportunidades de gol. No es perfecto, tiene que mejorar la contundencia y tiene que mejorar en zona defensiva porque le generan muchas oportunidades de gol. Pero a eso juega Hansi Flick. Yo estoy de acuerdo con Barak, aquí el obligado tiene que ser el Atlético de Madrid. Hay algo en la vida y en el fútbol que se llama crédito. Y cuando hablamos de competencias domésticas, Hansi Flick desde que llegó a España lo ha ganado todo. 2 ediciones de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga. Ser eliminado en Copa del Rey No todo, no le quita... La Champions no. No, digo domésticas, competiciones ok. domésticas. La Champions, ese es el paso que tiene que dar Hansi Flick. Llegó a las semifinales, el Barcelona tiene una década sin una final. Ahí sí le tenemos que exigir, pero en competencias domésticas Hansi Flick no tiene absolutamente nada que probar y el Cholo Simeone sí. Este mismo duelo en Champions League, Sí. el análisis sería distinto. Exacto. El obligado sería el Barça y no el Atlético. Pero yo sé hacia dónde vas tú y te voy a apoyar y te cambio las palabras. Creo que el Barcelona es el obligado y el Atlético es el urgido. Es decir, el Cholo Simeone necesita sí o sí ganar esta competencia porque está a 13 puntos en Liga, porque en Champions no pensamos que le vaya a alcanzar, pero el obligado, por ser favorito, como lo acaba de decir Barak, porque además necesita tener esa sensación de que va a ganar algo este torneo, de Claro. que no se le viene ahí la liebre, entendiendo que el Real Madrid está a un punto, de que tenemos tantas dudas de que todavía no ha podido ganarle un equipo grande en Champions League, caso PSG, caso Chelsea. Yo creo que el Barcelona necesita este título porque es el favorito, justamente. Claro, y es el Lo campeón otro defensor. tiene que ver con urgencias, pero no con obligaciones. Barça Y es tiene que- 32 Copas del Rey. O sea, ¿quién va a reparar si tiene 32 o 33? No, pero a ver. Nadie. Lo que dice Caro es muy cierto, porque no vemos que le alcance para Champions, ¿no? Que es la asignatura pendiente, que es lo que prometieron la temporada pasada que iban a conseguir. Ok, no vemos que le alcance para Champions. No está al nivel del Bayern, no está al nivel del Arsenal, no está al nivel del Paris Saint-Germain. Tampoco En está tan Liga, lejos. pero en Liga tiene un punto de diferencia con el peor Madrid que hemos visto, y eso que hemos visto varias versiones malas del Madrid, que aún así ganaban, ¿no? Pero el peor Madrid que hemos visto en muchos años. En esta Copa es llevarte un título, estás ya en las semifinales. Y tienes mejor equipo que el Atlético de Madrid. Y tienes mejor nómina. Y estás jugando mejor. Y todo eso obliga al Barcelona a ganarle al Atlético de Madrid. La pregunta clave o la palabra clave es el no, más. Obligado. El Barça está más obliga a obligado. que le gane al Atlético de Madrid por todo lo que hemos enlistado, es más obligado. No, está obligado, pero no está más obligado. Los dos tienen obligación de ganar este partido, esta eliminatoria. El Barcelona, insisto, por su historia, por su presente, por lo que ustedes dicen y no se equivocan, tiene esa obligación. Pero quien tiene la obligación más la urgencia, y por eso está más obligado, es el Atlético. Pilar, si el Barcelona pierde esta semifinal de Copa del Rey, nadie se va a plantear el futuro de Hansi Flick. Exacto. Si el Atlético de Madrid es eliminado por el Barcelona, cuando está a 13 puntos de liga de líder, Barcelona, cuando recién estamos entrando al mes de febrero, por supuesto que la narrativa va a ser, se acabó el ciclo de Simeone, es momento de buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada, por lo que ha hecho le tienen que dar el beneficio de la duda de terminar este año, pero claramente se van a encender las alarmas o van a terminar de explotar esas alarmas. Y empezarán las dudas sobre el Barcelona si pierde las semifinales. ¿Está listo? ¿Está para un juego de ida? Cuando no cuenta con Rafinha, como pensamos que no va a estar, ahorita Moisés Llorens seguro nos dirá si va a estar o no. Cuando no tiene a Rafinha, entonces, ¿qué pasa con el equipo? Es decir, yo siento que el Barcelona tiene la obligación de ganar este partido para poner las sensaciones en el lugar correcto, para sentir que lo separa más allá de un punto del Real Madrid. Y lo otro que yo digo es que lo del Atlético pasa más por urgencia que por obligación. Sí, se viene cuestionando la Cuestión de continuidad. semántica, urgencia, obligación, Carolina. O sea, eso es semántica, lo de Carolina de las No, Alas. yo te digo, yo te llamo y te no, digo, es diferente. necesito que vengas urgente. Es Tienes que venir una Necesito que gane Es una urgente, Caro. emergencia. Es una emergencia. Ahora, Si te dices urgente, se convierte en una obligación. la continuidad del Cholo Simeone se viene cuestionando, pase lo que pase con este partido. Entiendo que puede el agua subir un poquito más, pero ya se viene
se viene No, desde el- justamente me está dando la razón. Si el Atlético de Madrid llega a ganar, Pero gana no la se va a Copa del Rey, cuestionar por gana la perder Copa del Rey, este le da partido. crédito a Simeone. José, Tiene José, un título para nadie- decir, necesito seguir al frente del Atlético de Madrid. Nadie te tiene que dar la razón la tienes. No sé. Nadie te la tiene que dar, la Gracias. tienes. Gracias, Barak, tienes razón. No sé si una Copa del Rey salva a Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid. Bueno, pasando al otro equipo de Madrid, el Real, hemos visto esta nueva era de Álvaro Arbeloa, que él dijo que iba a optar por la cantera, por estos jóvenes que hicieran la diferencia. Y mientras pensamos en jóvenes, vemos a Endrick con el Lyon marcando goles, marcando asistencias en este nuevo equipo cuando lo dejaron ir el 11 de enero que terminó debutando con ese club. Así que al Chile, José, el Real Madrid desperdicia a Endrick. Por cierto, se dio a conocer que volverá al final de la temporada. No lo desperdició. El Madrid hizo lo correcto. A mí no me sorprende que a Endrick le esté yendo muy bien en Francia. A su corta edad lo hizo muy bien con el Palmeiras, en el Brasileirao, en Copa Libertadores. A su corta edad se ganó el derecho de ser convocado a la selección mayor de Brasil y hasta tuvo minutos con la selección pentacampeona del mundo. El Madrid es un animal distinto. La competencia interna, es feroz. Gonzalo García, que había sido la figura del Real Madrid en el pasado Mundial de Clubes, tuvo que picar piedra y recién en diciembre le empezaron a dar oportunidades. Lo que a Endrick le aconteció al Real Madrid es lo que le pasa a muchos futbolistas. No basta nada más con tener calidad. Para triunfar en el Real Madrid se tienen que conjugar muchos factores. Endrick lo está haciendo muy bien en Francia, como en su momento lo hizo muy bien Mariano cuando se fue del Real Madrid. Y después volvió al Real Madrid y con Mariano no pasó absolutamente nada. Lo que Endrick está haciendo con el Olympique de Lyon lo tiene que hacer con el Real Madrid. Veremos si le alcanza. El problema es que, por ejemplo, cuando vemos al Barcelona y vemos que tiene 3 futbolistas con al menos 10 goles dentro de su plantilla, cuando vemos al Madrid y Tiene 5 futbolistas con al menos 10 goles en todas las competencias. en todas las Barcelona. competencias, pero yo decía en la Liga específicamente. Y cuando vemos al Real Madrid y que solamente dependen de Mbappé, hablas tú de Gonzalo. A Gonzalo lo hemos visto ahora jugar por ese extremo por derecha, un lugar en donde Endrick intentó varias veces jugar. Y hoy, que se ve que no tiene muchas respuestas a la ofensiva Álvaro Arbeloa, ves a un Endrick desperdiciado para muchos, yéndose a otro equipo. Yo siento que sí lo han desperdiciado. Yo recuerdo ver a Endrick llorando cuando fue presentado con el Real Madrid y siento que la palabra es desperdicio porque ni siquiera le dieron minutos. Porque pues, quedaste fuera contra el Albacete sin Mbappé y quién te dice que Endrick no te pudo haber cambiado la historia y probablemente la narrativa para Arbeloa no hubiese sido tan diferente y tan fuerte y podrías estar peleando la posibilidad de jugar la Copa del Rey y hoy veríamos, no sé, de repente al Barcelona eliminado de manos del Real Madrid. Es decir, yo entiendo que hoy está Mbappé y que con Mbappé, evidentemente, si hay algo que no le falta al Real Madrid es un 9, porque Mbappé está ahí, pero sí siento que al dejarlo sentado tanto tiempo, al quitarle la confianza, al fin y al cabo es tu activo y tienes que protegerlo. Y queda claro que cuando se fue, resultó. Entonces, para mí sí lo desperdiciaron. Y además reaccionó inmediatamente, que era otra de las dudas, ¿no? Porque no, es que Endrick casi nunca juega y si le dan la oportunidad no va a estar en ritmo, no va a funcionar. Y llegó a León y marcó en el primer partido. Pero hasta ahora ha sido un delantero de rachas. Tuvo su racha en Copa del Rey con Real Madrid, donde metió muchos goles, que es donde tuvo oportunidades. Tuvo su racha en selección brasileña, debutó, metió gol en Wembley, le metió gol a la selección mexicana, le metió gol a la selección española, dejó de meter goles. No solamente en Real Madrid, sino también en selección brasileña. Ahora en el Lyon empezó metiendo goles, ese último partido lo expulsaron. Vamos a ver cuando regrese, si retoma esa capacidad goleadora. Creo que es precipitarse, por lo que hemos visto hasta ahora en el Lyon, por lo que dice José, que es la liga francesa, no solamente el ejemplo de Mariano, que es el más obvio. Memphis Depay es un gran jugador que cuando estuvo en el PSV Eindhoven parecía buenísimo, que cuando fue al Manchester United pareció menos bueno, que cuando se fue al Lyon volvió a parecer buenísimo y cuando llegó al Barcelona otra vez lo tuvimos que poner en su nivel justo, ¿no? La liga francesa permite que los buenos jugadores destaquen más de lo que pueden destacar en otras ligas. Y Endrick es buen jugador. Claro, No podemos perder de vista que tiene 19 años. Que Lamine Yamal sea capaz de hacer lo que hace a los 18 no significa que todo el mundo a los 19 años tiene que estar consagrado. Entiendo, pero el hecho de que sigan esta tónica en el Lyon y vuelva al Real Madrid, ¿le asegura tener esas oportunidades que no tuvo antes de irse?
le asegura regresar al Real Madrid. Después, en los entrenamientos, en los minutos que le den, él se ganará las oportunidades. Pero repito, Pilar, en el Real Madrid la competencia interna es muy feroz. Mbappé, Gonzalo García, si el Madrid no gana título, seguramente vendrá un delantero también de mayor jerarquía, más probado. Esa es la historia del Real Madrid. Lo más importante o lo más difícil en el Madrid es ganarse un lugar. Y no pasa nada más por ser muy técnico o muy bueno. ¿Cuántos jugadores hemos visto a lo largo de la historia con cualidades fantásticas y no terminan de ser regulares y consistentes? El Madrid es un animal distinto. Endrick tiene que seguir haciendo lo que está haciendo en Francia, volver a España, ganarse un lugar y ratificarlo con goles, con consistencia, con regularidad y no nada más con rachas como mencionaba Barak. Hay dos preguntas y ambas son retóricas y rápidas. Una es, ¿dónde estaba Vinicius a los 19 años? ¿Se acuerdan? No era claramente el Vinicius que fue después. Y la segunda es, ¿quién va a ser el entrenador del Real Madrid cuando regrese Enric? Buen punto. Seguramente. Esperemos que uno que Álvaro dé más Arbeloa no. oportunidades, ¿no? Bueno, pero usted, defensora de Xavi Alonso, es Xavi Alonso el que no le dio oportunidades a Endrick. No, yo no soy defensora de Xavi Alonso. Yo soy defensora de Xavi Alonso como técnico, pero yo entiendo que no llevaba para ningún lado el Real Madrid, porque no se supo debatir entre la de él, como le dijo Pep Guardiola, o sobarle la espalda a los jugadores. Lo que pasa es que si los jugadores no quieren entrenar, ¿cómo hacemos? Y uno de los jugadores al que no le sobó la espalda fue a Endrick, justamente, que decidió salir y le está funcionando muy bien esa apuesta. Vamos a la pausa, pero al volver se viene Moisés Llorens, ahora sí, para hablar de cómo va la recuperación de Rafinha. Si es verdad que además del partido de Copa del Rey en el que está en duda, podría perderse la jornada 24. Además, vamos a platicar de Laporta y esa reelección. Dime si ahora